llamamos a la doctora Norma Velázquez porque queríamos consultarle con relación específicamente a un caso de un niño de 13 años que aparentemente le habían también suministrado ivermectina. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, doctora, ¿cuál se dio efectivamente el caso? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? ¿Llegaron a asistir a este paciente de 13 años? Sí, efectivamente. ¿Cómo fue esto, doctora? Nosotros recibimos un niño de 13 años el día martes. El día martes, en horario de la tarde, en mal estado general. ¿Y cuál era la situación de él? ¿Qué refirieron los padres, doctora? Había recibido la mano. Ajá. De que le habían dado o prescrito ivermectina en altas dosis. ¿En qué cantidad? No puedo especificar la cantidad, solamente decía altas dosis. El niño empezó a complicarse acá dentro del hospital, entonces se buscó un hospital de mayor complejidad y fue derivado a IPS al día siguiente, y en ese momento se encuentra internado en terapia intensiva. ¿Y él en qué estado ingresó, doctora? ¿Con qué síntomas? En mal estado. ¿Y está en UTI ahora, doctora? Está en UTI. Qué bárbaro. Doctora, ¿y es un niño que presentaba alguna patología o alguna enfermedad de base? Tenía una de las patologías más preocupantes era su obesidad, porque con 13 años estaba en 120, 110 y 120 kilos. ¿Y tenía síntomas respiratorios? O sea, ¿era COVID positivo ya, doctora? Tengo entendido que ya la familia que estaba con síndrome respiratorio y que aparentemente por protección empezó a tomar, pero tomó en gran cantidad por 3 días. Por 3 días en total. Y ahí empezó a complicarse. 3 días es lo que recibe. Sí, 3 días lo que recibe. ¿Es de la zona de Barrio Obrero? ¿Es de la zona de Barrio Obrero la familia? Sí. ¿Y hasta ahora qué novedades tienen? No sé si se pudo comunicar con los especialistas del IPS. ¿Cuál es la situación actual? No, lo único que sabemos es que está en estado muy delicado en terapia intensiva. ¿Con algún tipo de complicación? ¿De qué tipo, doctora? Seguro. Imagínese, cualquier medicamento que uno tome en muchísima cantidad va a tener inconvenientes. ¿No recuerda, doctora, cuánto o cuáles fueron los síntomas que él presentaba al ingresar al hospital de Barrio Obrero? Tenía algunos síntomas de malestar en general, o sea, cuando uno, digamos, se siente mareado, náuseas, taquicardia, o sea, el famoso corazón perere. Él entró así. ¿Complicaciones hepáticas estuvo presentando también o eso no se pudo determinar ahí en el hospital? No, porque ya tiene a IPS. Bueno, le agradecemos muchísimo por estos datos, doctora Norma Velázquez. Vamos a estar siguiendo seguramente ya el caso con la gente del IPS. ¿Al IPS central fue el niño? Sí. Vale. Ok, bueno, le agradecemos mucho por este contacto, doctora. Muchas gracias. No, es nada. Acá usted. Hasta luego. Un menor de 13 años con algunas enfermedades de base, con complicaciones a raíz de este consumo en grandes cantidades de ivermectina. Decía la doctora, y recapitulando esto para la gente que se va sumando a Tarde Noticias, le dieron de tomar ivermectina en grandes cantidades por 3 días y a partir de ahí surgen las complicaciones. Ni siquiera ya era un caso confirmado por hisopado. Solo un familiar dio positivo y como manera preventiva, entre comillas, es que finalmente le terminan suministrando esta cantidad y este joven, este niño, ahora se encuentra en grave estado en el IPS.